37 minutos, lo habíamos adelantado. Antes de la pausa tenemos aquí en los estudios de RPP al doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Ya hemos dado a conocer también en calidad de primicia esta carta u oficio entregado a la Fiscalía de Ayacucho para que no continúe la investigación a la señora Ruth Bárcena, quien, recordemos, empujó a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, precisamente el último sábado. Doctor Campos, bienvenido a los estudios de RPP. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Joana, a su disposición. Bueno, a ver, ¿qué tan importante o relevante es esta comunicación escrita de la Presidenta de la República? Porque al final de cuentas, el fiscal es el titular de la acción, es el que investiga, y él va a decidir si efectivamente se archiva o no la investigación. Hay quienes consideran que esto es, como le digo, algo irrelevante, que es para la tribuna, en fin, pero... ¿qué opina usted, doctor, respecto a esta posición? Bueno, si fue irrelevante no estaría aquí, ¿no? Creo que lo que hace la comunicación es convertir, ¿no?, una situación lamentable en una oportunidad para que finalmente los peruanos comencemos a debatir sin pasión, ¿no? Una situación que tiene, entre otras causas, el soporte institucional de una investigación absurda, ridícula, irresponsable, ¿no? Porque cuando tú estableces una investigación, ¿no?, en las condiciones que se han hecho, donde la historia constitucional ha oscilado entre un presidente intocable, pasando por una apertura de investigación y suspensión, como lo hizo Zoraida Ábalos, y ahora funcionar como una mesa de partes. Esto es absolutamente inconstitucional y además provocadora, soportadora de narrativas e imaginarios como el DINA asesina, el DINA genocida, que ha tenido repercusión nacional e internacional. Se está refiriendo a la investigación, exacto, por las muertes en la protesta. Por supuesto, no protestas. Ya. Eso yo siempre primero quiero rechazar enérgicamente el adjetivo de protestas. ¿Por qué? Porque no son protestas. ¿Qué fueron entonces? Manifestaciones violentas, políticas, que son distintas a los escenarios donde la gente protesta, porque la Corte Suprema peruana ha calificado, junto con los estándares interamericanos, qué es una protesta. Y para comenzar, es pacífica, ¿ya? No invisibilicemos ni hagamos eco de esa narrativa que comienza sola con las víctimas y acaba con las víctimas. Pero, doctor, pero hemos comenzado, doctor, por el tema que es el punto que usted ha llevado hacia atrás, que es la agresión de la señora Ruth Bárcena a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Y lo que dice la señora Bárcena, además, es que ella no recuerda incluso el momento en el que se acerca, porque su único objetivo era llegar hasta la presidenta y hacerle un pedido de justicia. Y justamente en nombre del fallecimiento de su esposo. Precisamente porque lo primero que gobierna a todos los peruanos, incluyendo a la presidenta, es la empatía con el dolor que ha provocado esta situación. Que ocurrió una situación de violencia que no fue provocada por el Estado. Esos policías a los que les estamos exigiendo, oye, pelea contra el crimen organizado, etcétera, etcétera. Si no le provocas ni crimen organizado, ni le provocas contexto de violencia, se quedan en sus comisarías, controlando el público, etcétera, etcétera. Una situación de violencia inédita que hemos visto nosotros ha provocado una situación lamentable que la lamentamos todos. Claro, pero nos está diciendo... ha mandado a generar víctimas. Pero nos está diciendo que la presidenta va a continuar entonces viajando a lugares donde se registraron fallecidos por estas manifestaciones. Ella es presidenta del Perú, de todo el Perú. Va a continuar viajando. Pero eso es una decisión que ella tendrá que tomarla. Yo no soy más que su abogado, que cuando ve esta situación y es convocado a dar una opinión, yo siento que finalmente no solo me siento identificado con la decisión que ella ha tomado de no impulsar esta investigación, que es el término exacto del documento, sí, ¿ya? Porque ella no podría ni cerrarla ni nada por el estilo. Y la irrelevancia calificada por otros, bueno, pues tu opinión no importa, como dicen en una radio de la competencia. Lo importante es comprender que la presidenta de la República, primero, porque el tiempo que la Constitución le trata de garantizar es para gobernar,
no para aparecer en estas situaciones. ¿Por qué ese cambio, doctor? Porque yo escuché al presidente del Consejo de Ministros manifestar que, bueno, esto no debería quedar impune, ¿cierto? Que tenía que investigarse. ¿Qué es lo que ha hecho que la presidenta cambie, o mejor dicho, qué es lo que ha hecho que la presidenta tome esta decisión con relación a la investigación que se ha abierto en Ayacucho? Primero te agradezco que utilices bien el castellano, no ha cambiado, ¿cierto? Está tomando una decisión, en primer lugar, que en ningún momento trata de establecer o trata de opacar o disminuir la gravedad del hecho. Acá tenemos una situación que hay que visibilizar de una manera muy concreta y creo que ustedes, los televidentes, van a tener que entenderlo mejor que yo. Este acto de agresión tiene 3 víctimas. El principio de autoridad por investidura presidencial. Segundo, como he leído ayer a algún comentarista, Albert Rodríguez, menos mal que la señora solo tenía la mano o tenía ese momento de ofuscación que eventualmente está señalando. Y tercero, lo más importante, es que esa agresora, con una emoción que es propia de ser deuda de una víctima, pudo ser expuesta en su propia integridad por una legítima respuesta de los equipos de seguridad, si es que finalmente hubiera pedido percibir, lo que no percibió, el ataque a la persona. ¿La presidenta tiene la intención de reunirse con Ruth Bárcena? No lo sé, yo estoy en este momento viendo y celebrando que una situación de desgracia, de lamentación, una situación contraria a las formas como se establece en el Estado de Derecho. La justicia no tiene propósito vindicativo, nunca lo tiene. Entonces la justicia tiene que establecer, ¿y quién hace que lo que nosotros estamos demandando hace rato, que se establezca la verdad? No la verdad que la establecemos en esta mesa de periodistas, en la mesa de opinólogos, no. La verdad, ¿quién la establece? El Ministerio Público. Eso por un lado del Ministerio Público y de la verdad y de la investigación que se tiene que dar. Pero la pregunta iba más que nada, doctor Campos, a que si es que se podría dar este encuentro entre la presidenta y la señora Bárcena, porque incluso usted ha mencionado una palabra importante, empatía. Por supuesto. Que es lo que habría detrás justamente de este documento y de esta solicitud. Y en el grado justamente, o en el círculo de esa empatía, ¿cabría la posibilidad de un encuentro? Y en esa actitud de la señora Bárcena, estaba justamente el deseo de ser escuchada. Por eso le preguntábamos si es que hay esa intención, le ha expresado ella, o debería hacerlo, si usted es su abogado, consideraría que debería recibirla. Bueno, en primer lugar, ella ha establecido públicamente, por lo que escuché hace unos días, invitando a todas las personas que tienen un problema que vayan a buscarla al Palacio. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, comencemos con que la posibilidad está abierta. Pero por encima de ello, yo ciertamente nunca me he atribuido de manejar situaciones de futuro, y menos las que no me corresponden. Si a mí me dijeran, yo lo hago, yo lo haría. Yo lo haría. Pero es que, claro, el problema está... ¿No se lo ha aconsejado? Porque no había la oportunidad. ¿Ya? Pero en segundo lugar, creo lo siguiente. ¿Por qué? Porque en la construcción, en la narrativa, en el imaginario de la señora Bárcena, hay alguien que ha sido victimario de su víctima. Y eso es una irresponsabilidad de la existencia de esta investigación. Es una irresponsabilidad brutal, porque ha soportado narrativas de todo tipo, ¿no? Que finalmente han terminado precisamente con esta situación que sirve de soporte para presentar a la presidenta de la República como una eventual victimaria del deudo de esta señora. Nosotros lamentamos, y este paso que yo lo veo así, con esto termino, es un paso a la reconciliación, a la idea, por lo menos, de que la presidenta de la República, que no tiene ninguna responsabilidad respecto a estos hechos, por lo menos entienda que es presidenta de ella y presidenta de todos los peruanos. Ese es el punto. Doctor Campos, le pido unos instantes, por favor. Tenemos que cumplir con los anunciantes. Nos vamos a una pausa. Son las 12:46 y continuamos conversando con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidencia, y Yoara Castro. Continuamos en la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, con relación a varios temas, entre ellos, por supuesto, la agresión, el incidente que sufrió la presidenta en Ayacucho el fin de semana, el documento que hemos leído en el cual ella justamente está solicitando se deje de lado la investigación. No se impulse, ella no lo va a impulsar. No lo va a impulsar, no puede además. Pero le quería preguntar y hacer una precisión, doctor Campos, porque antes de irnos a la pausa usted dijo que esto era un paso a la reconciliación, este pedido. No, lo que pasa es lo siguiente. A ver, por ejemplo, ahí veo que la leyenda pide cerrar investigación, ¿no? Yo lo que hago es una exhortación, la presidenta es una exhortación que corresponde a la idea que ella tiene derecho
como presidente de la República, considerando varios escenarios y varias cosas que se mezclan en este tema, ¿no? Primero, ella no es competente para cerrar la investigación, o sea, no puede ordenarle a nadie, que es justo más bien la misma exhortación que le hizo a la fiscal de la Nación en la anterior gestión. Todo este tema que estoy desarrollando, quiero precisar, se encapsula en una crítica a la anterior gestión del Ministerio Público, ¿no? Se lo pedimos de 50 maneras. A ver, nuevamente en el tema, y muy brevemente, la historia constitucional ha oscilado en no tocar al presidente, abrir una investigación y suspenderla, lo que era ridícula, y ahora lo investigan por cualquier cosa, como una mesa de partes. Entonces vamos a poner una hipótesis para que se entienda el problema de esa forma de investigar. El 117 dice, tú solo puedes investigar durante su mandato por 4 delitos. Listo. Con lo cual no se podía por otro. Entonces esta investigación preliminar a la que ya nos sometimos es excepcional. Entonces, ¿qué pasa si imaginemos en algún momento se hace una coordinación hasta en el mundo de la política para ponerle 150 denuncias por 150 de temas diferentes? Entonces, son 150. Son 150 abogados que hay que contratar por el Estado, son 150 diligencias de declaraciones indagatorias, que son 3 o 4 horas más o menos por cada una, que son más o menos 600 o más horas, que le quita la tarea de gobernar. El 117 se puso para que precisamente la investigación absurda, la que no tiene sentido, la que no es posible desarrollar, como hasta los abogados de la familia de las propias víctimas dijeron, genocidio, oye, no. Y sin embargo, tenemos el genocidio. Esa irresponsabilidad es la que ha provocado y ha soportado un imaginario que hoy podemos lamentar. Doctor. Desde que se repliquen las acciones como las que hemos visto, algunas con o sin consecuencia, lamentable, y finalmente que el propio agresor sea parte de una víctima de una respuesta legal por parte de los equipos de seguridad del Estado. Sí, Carlos, perdón. Doctor, quería preguntarle, ¿cuál es el estado en estos momentos a nivel de Fiscalía con respecto a las investigaciones sobre las muertes en las manifestaciones ocurridas el año 2022, finales de 2022 y comienzo de 2023? Hay una parte que ha ido al Congreso, si no me equivoco son 6, usted me corregirá, sí, y más de 40 han quedado en Fiscalía de la Nación. Y se ha quedado con una argumentación que es absurda. A ver, el presidente de la República, cuando habla la expresión y la orden política de controlar el orden público respetando los derechos humanos, que lo vimos todos en castellano y en quechua, tiene alguien que codifique esa orden e instrumentaliza cuando se acuerda por Consejo de Ministros qué es lo que ocurrió. De ahí ocurre aparece el técnico de la implementación de la orden política. Porque comencemos, el presidente de la República no estudió en escuela militar, no estudió en escuela policial, de repente detesta las armas, que eso puede ocurrir. Sin embargo, hay alguien que se encarga de desarrollar esa orden, y esa orden va jerarquizadamente hasta la calle. Lo que acá nosotros estamos diciendo es que para establecer niveles de responsabilidad hacia arriba, primero tienes que saber si ese policía, ese militar, hizo uso o no correcto del arma. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para investigar la responsabilidad de la presidenta? Si tú quieres investigar ahí arriba, antes de esto, tú deberías solamente limitarte a revisar la relación que tuvo presidenta, Consejo de Ministros, ministro, y se acabó. Esas declaraciones son las relevantes y todas han dicho que no han recibido ningún tipo de orden. Incluso hasta abajo han llegado diciendo que no hay ningún tipo de orden que no sea controlar el orden público. Y finalmente, pero acá sé que está manteniendo, Carlos, se mantiene porque falta la declaración del comisario del distrito de tal, de la provincia de tal asunto. Falta la declaración de la... a nivel de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación. Ya, okay. Entonces, está generando una prolongación por algo que es absolutamente irrelevante para la evaluación de la responsabilidad jurídica de la Presidenta. Doctor Campos, antes de cerrar, que nos gane un poco el tiempo, usted dijo hace unos minutos, porque le preguntábamos en todo caso cómo observaba el incidente que se había dado en Ayacucho, ¿ha conversado con la presidenta acerca
de la posibilidad de sus próximos viajes, de acudir a Puno, donde hay una gran celebración dentro de muy poco? La Virgen de la Candelaria. Yo no soy un asesor ni político. Pero ha conversado con ella hace cuánto. No, ni siquiera soy muy riguroso por una razón. ¿Cuándo conversó con ella? Hace 2 días, 3 días, ¿no? He conversado personalmente, ¿no? Por este tema, la agresión en Ayacucho. Por este tema y porque creo que ya es el momento, y ya está, y ciertamente me reservo a desarrollar en un ambiente con más amplitud, lo anuncio. Okay. Hemos interpuesto el proceso constitucional de amparo, porque esto que estamos viendo como una banalidad, donde yo empatizo profundamente con el dolor de la agresora, pero ella tiene que entender que las agresiones en los estados constitucionales no son toleradas. Perdón, ¿podría especificar esto? ¿A qué se refiere? ¿Para qué es el amparo? ¿Para que culmine la investigación en Fiscalía? Encuentra en una situación culminante, ¿ya? ¿No? En esta agresión. Cuando existe esta investigación, de la manera como se ha instalado, de la manera como se ha llevado, finalmente encuentras el argumento para que haya este tipo de desbordes, de situaciones, ¿no? Cuando tú pones, ¿quién es la investigada? Dina Boluarte, ¿de qué? De genocidio, de homicidio, perdóname. Entonces, es que ahí instalas en el imaginario. En concreto, no nos gana el tiempo. El amparo es para que se ponga fin la denuncia constitucional que se ha puesto en primer lugar y contra toda la investigación. Por 6 fallecidos, por 6 de los... Sí, y contra la investigación en general. La investigación en general que realiza la fiscal de la Nación. Por supuesto, no tiene ningún tipo de soporte fáctico, ni siquiera la oportunidad. Nuevamente, y con esto acabo, esto requiere primero establecer en los 49 casos, caso por caso, ¿no? Establecer si el policía, darle la oportunidad a ese padre, ese hermano, ese hijo, policía, la posibilidad de establecer y decir algo, no condenarlo en los medios, no generar la absurda relación de víctima y victimario de una presidenta de la República que no tiene nada que ver en esta situación. Entonces, generemos las investigaciones caso por caso. Primero, ampliémoslo a algo que no se dice. ¿Quiénes fueron los instigadores de las situaciones de violencia que llevó a la orden política de controlar el orden público? Lleguemos a eso en primer lugar. ¿Quiénes son esos instigadores? Y luego avancemos dándole respeto a los derechos de los supuestos agresores, los supuestos responsables, para que digan algo. ¿Usaron bien el arma dentro del marco de la ley o no? Y si lo hicieron bien, y ahí ya se acabó. Y usted ha conversado con la presidenta hace 2 días, ha interpuesto el amparo. ¿Ante qué instancia? Ante el juez constitucional. ¿Eso cuándo lo ha hecho? Ayer. Ayer. Al final del día. Perfecto. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Doctor, gracias como siempre por su gentileza de estar en los estudios de RPP Noticias. Lo último que nos ha dicho es muy importante, el amparo presentado ante el Poder Judicial. Gracias, doctor. Estamos, por supuesto, a la expectativa de conversar en cualquier momento sobre el caso de la Presidenta de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.